muchas veces eso ha llevado a que hagan cosas que desde el punto de vista metodológico no son correctos. Por ejemplo, que se quieran narrativizar, es decir, crear narrativas. Eso es problemático, ¿por qué? Porque muchas veces la historia es, justamente como estamos hablando de las 5 Cs, contingente. Eso quiere decir que depende de factores que en muchos casos son muy azarosos. No es fácil poner una historia tangible que tenga un principio, un desarrollo y un desenlace. Claro, cambian los hechos para hacer algo entretenido y te pintan pues una historia que tiene principio y fin, como una película que tiene héroes y que tiene villanos, que tiene buenos y malos, que tiene un principio, que tiene un nudo y que tiene un desenlace. Y eso es problemático. Hay un historiador que, bueno, no era realmente historiador, de hecho era un militar llamado Simon Montefiore, que se hizo primero famoso y luego infame por eso, porque empezó escribiendo sobre la Unión Soviética en los años 60 y 70. Lógicamente, mucho antes de que cayese la cortina de hierro, mucho antes de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, con muchísima documentación inalcanzable. Y eso es un problema, porque en todo caso, ¿dónde sustentas todo lo que estás diciendo si no tienes documentación para hacerlo? Y estábamos hablando de lo importante que es el archivo para eso. Montefiore se mete a hacer toda una serie de historias que en realidad son historias muy narrativistas, muy hasta hollywoodescas. Tiene un libro muy, primero famoso pero luego infame, llamado Joven Stalin, que justamente narra a Stalin de una forma, lo pone casi como si fuese, no sé. De hecho, se basa en la idea de que Stalin de joven financiaba a los bolcheviques haciendo atracos en bancos. Que es cierto que participó en algunos, pues, ¿no? Pero lo pone, pues, como si fuera, no sé, Grand Theft Auto o alguna película de mafiosos como Goodfellas o Enemigo Público. Es casi como si pintase la historia de Bonnie y Clyde o la historia de John Dillinger, cambiándole el personaje principal por el de Stalin. Y ese es el problema. Como quiso narrativizar la historia, quiere pintar al personaje de una forma determinada porque narrativamente es atractivo, pero ya no es históricamente exacto. Porque sí, Stalin sí participó en uno que otro atraco de banco, como era de esperarse para una rebelión de la época. Sin embargo, no es que esa era su labor principal. De hecho, es más, el rol que él tuvo en la revolución de 1917 era extremadamente limitado. O sea, es más, la revolución fue algo muy esporádico, muy espontáneo y que fue el producto de una conjunción de un montón de factores. Literalmente comenzó por una marcha de esposas en San Petersburgo que exigían que se baje el precio del pan. Así que toda esta idea que te vende Montefiore de que Stalin era el John Dillinger de Rusia, pues no es real. Es una fantasía. O en todo caso, es una narrativa, es un cuento. Y ese es el problema que muchas veces se ve en esta historia pop, que te vende un cuento, no te está mostrando una realidad. Como Al Capone o como Luis Parro, exactamente, esos son dos buenos ejemplos. Están poniéndote la historia de Stalin como si fuera Al Capone. De hecho, yo diría más como si fuera John Dillinger, que justamente es una de las principales referencias que hace Montefiore. Y es por eso que este libro llamado El joven Stalin es tan infame hoy en día. Porque creó una imagen de Stalin que es totalmente ahistórica. Pero que como es atractiva, porque qué divertido leerte la historia de un ladrón de bancos del siglo XX. Digo, por algo la historia de John Dillinger es tan famosa. Pues vendió. Y bueno, te vas a topar con mucha gente que hace exactamente lo mismo en el caso peruano y te venden la historia de, no lo sé, que los siquichanos empezaron una gran revolución en la década de 1820, por ejemplo. O que el Perú fue muy americanista durante la guerra con España, a pesar de literalmente haberla iniciado, y apoyó a Chile y a Ecuador, a pesar de que de hecho fue al revés. El Perú fue el que se metió en la guerra en primer lugar y fueron los otros países los que se metieron más que nada en apoyo al Perú.
Simplemente porque eso te construye una narrativa muy bonita de que Chile es el Caín de América. Entonces, ese es el problema que siempre tenemos en la historia pop. Justamente porque la historia es compleja, contingente, cambiante, contextual y causal. Justamente por todo eso, es muy difícil crear una narrativa histórica genuina, acertada, porque lamentablemente la historia no es una buena historia en minúscula, ¿no? No es una buena historia porque a nadie le gusta una historia donde los héroes y los villanos son tan obtusos. A nadie le gusta una historia donde no hay buenos ni malos, ni héroes a los cuales admirar, ni villanos a los cuales odiar. Entonces, lógicamente eso no pega. Y muchas veces la historia pop ha cometido el error de querer venderte una historia donde sí hay narrativa, donde sí hay un inicio, nudo y desenlace. Pero eso es básicamente Hollywood, es básicamente una telenovela, no es realmente historia. Ay, Luis Pardo, ese caso es tan gracioso, sobre todo porque también se convirtió más que nada más en un mito que en una persona real, justamente por el cine. Y es curioso que creo que es una de las primeras películas mudas, ¿no? La de Luis Pardo, el bandolero. Exactamente, eso es construir un libreto, eso ya no es historia. Pero bueno, ahí viene el problema de por qué el análisis histórico se torna tan complejo. De hecho, la escuela de los anales muchas veces se topa con ese problema. Y lo digo más desde el punto de vista estilístico, ¿eh? Cuando uno lee algunas de las obras más interesantes que hay, que salen de la escuela de los anales, para mí la más interesante de todas se llama El queso y los gusanos, que es la historia de un molinero en el siglo XVI en Italia, llamado Menocchio, de la cual sabemos mucho porque fue quemado en la hoguera por brujería y por herejía. Y es muy interesante porque nos topamos con un ejercicio microhistórico. Analizar a este personaje en particular y a este individuo en su contexto, buscando pues escudriñar en la condición del hombre común, del individuo de la época. Porque claro, una cosa es pues estudiarte a Luis XIV, a Carlos I, a individuos que fueron ampliamente documentados en su época, y otra cosa es estudiarte al hombre común, al individuo común y corriente. Y son muy pocas fuentes las que tenemos de los individuos comunes y corrientes. Y en este caso teníamos una ventaja, que este señor fue quemado en la hoguera, fue llevado a juicio, por lo que le sacaron hasta el acta de bautizo, justamente porque lo llevaron a juicio. De hecho, esa es una de las razones por las que es tan difícil hacer un estudio de la historia, como muchos lo llaman, la historia cotidiana o la historia desde abajo. Porque muchas veces la documentación que tenemos es muy poca, pero rara vez te vas a topar con casos como el de este molinero italiano, en el que sí hay documentación porque alguna circunstancia extraordinaria obligó a que la documentación fuese necesaria. Eso es bien interesante. Bueno, el libro El queso y los gusanos es muy recomendado justamente por eso, porque es un muy buen ejercicio de este estudio de historia de la mentalidad, de historia de lo cotidiano. Es el típico ejemplo de la obra de la escuela de los anales, que se enfoca más en lo pequeño, en lo micro, en las relaciones interpersonales de un individuo o de individuos de la época. Y quizá otro famoso, pues, que va más o menos por la misma línea, es un caso bien curioso de un soldado francés llamado
Guerre es un caso muy extraordinario porque fue justamente un caso de suplantación de identidad, donde un soldado llamado Martin Guerre abandona su comunidad porque se va a la guerra. A los años regresa un individuo diciendo ser él, lo que lleva a un juicio por suplantación cuando miembros de la comunidad lo acusan de ser un impostor. Y esto llega al Parlamento de Toulouse. Y esto es extraordinario porque quedó muchísima documentación. Y es realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque este tipo de documentación nos permite ver un montón de cosas que eran totalmente desconocidas para nosotros. Por ejemplo, cómo se entendía la gente de la época. Para colmo, estamos hablando de un caso de suplantación de identidad, lo que es para nosotros valiosísimo porque nos permite ver cómo la gente de la época entendía la identidad. Eso es algo bien curioso. Y de hecho, esa es la tesis principal de Natalie Simon Davis en este libro, que la identidad se entiende desde la comunidad, desde lo comunal, desde la villa o comarca. Y eso es bien curioso porque es una hipótesis que ya se había planteado años antes, pero era muy difícil es muy difícil de encontrar un ejemplo de cómo se aplicaba eso en la vida cotidiana. Y gracias a este juicio se pudo escudriñar un poco en realmente cómo funcionaba la cosa. De verdad es un libro muy recomendado. Si pueden conseguirlo, háganlo porque de verdad es extraordinario. Pero bueno, ese es el trabajo que hace la Escuela de los Anales. Es un trabajo más hacia lo cotidiano, más hacia lo pequeño, hacia lo micro, hacia las comunidades, hacia sobre todo los individuos de época, los individuos mismos. Y creo que es por eso que quizá es la escuela más popular hoy en día. O sea, honestamente yo como historiador, no es por presumir, pero joven, sé que es por algo la escuela más atractiva. La que la mayor parte de historiadores jóvenes sigue es justamente esa, la Escuela de los Anales, por ese motivo. Tiene un cierto atractivo porque al final, si bien estamos viendo algo bastante micro, bastante atomizado, bastante pequeño, nos permite escudriñar mucho en la vida cotidiana de los individuos. El libro se titula El regreso de Martin Guerre, de Natalie Simon Davis. Pero es de verdad un excelente ejemplo de la historia de la identidad vista desde el individuo. Pero bueno, esto es pues el tema de la Escuela de los Anales en general. Y el aporte que ha tenido, pues el tema pues no solamente de la identidad en sí, sino también en general la Escuela de los Anales tiene mucha aceptación porque nos ha dado muchas herramientas muy útiles para entender episodios del pasado desde la perspectiva de aquellos que lo vivieron. Que eso es raro, eso es inusual, eso es algo difícil de encontrar. Pero bueno, ahí nos llega la otra gran escuela, la muy temida y odiada, que es la escuela marxista, que es la otra gran escuela de la historia que nos queda. Al final, en realidad solo tenemos dos, que son la Escuela de los Anales y por el otro lado la Escuela Marxista. E irónicamente, usualmente cuando uno piensa en escuelas contrapuestas, uno piensa que son escuelas que tienen conclusiones o aproximaciones drásticas y diametralmente opuestas, que son ontológicamente opuestas. Esto no es así, al menos no en el caso de la historia, porque de hecho la diferencia que hacemos, la distinción que hacemos es justamente más por el análisis que otra cosa, porque en realidad la escuela marxista sigue siendo muy importante para temas de estudios históricos, y es más, muchas conclusiones que yo he dado muy probablemente se aproximan más a la escuela marxista que otra cosa. Y esa es un poco la diferencia. Si la Escuela de los Anales va tanto hacia lo micro, pues la escuela marxista en realidad nos ha dado las mejores herramientas para ir hacia lo macro, que es pues el entender, por ejemplo, gracias al materialismo histórico, el entender las relaciones materiales y su influencia en los acontecimientos. Y de hecho, probablemente sin darse cuenta,
ya hemos, en estos mismos live, ya en más de una ocasión he dado alguna que otra conclusión que en realidad se relaciona a ello. Por ejemplo, cuando digo que José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru, en realidad más que nada tenía un interés muy personal de preservar sus propios intereses económicos, técnicamente eso es una conclusión marxista. Técnicamente eso es un análisis marxista, porque estamos analizando lo macro, casi como algo macroeconómico. Y por supuesto, el cómo juegan las relaciones materiales. Eso es, digamos, el meollo del asunto del análisis desde la escuela marxista. Y el por qué en realidad no se ha abandonado. O sea, la escuela marxista al final termina siendo muy útil cuando se trata de analizar estos eventos, porque nos topamos con que en realidad, como materia de análisis, nos da herramientas útiles. Como por ejemplo el analizar las relaciones materiales de diferentes individuos en una época determinada, para escudriñar en las intenciones que tuvieron, para escudriñar en la participación que tuvieron en determinado acontecimiento. Eso es bastante útil. Exacto. El estructuralismo histórico de Althusser en realidad sí ha sido más que nada descartado. O sea, eso sí ha sido más que nada descartado. Por eso las dos grandes escuelas que nos quedan son esencialmente el marxismo y la escuela de los anales. Son las únicas dos que nos quedan prácticamente. Lo macro y lo micro. Pero eso es lo interesante porque sí nos es útil. Sí nos da una pauta bastante interesante, más que nada. Y ese es el otro punto, porque cuando hablamos de escuela marxista en la historia, estamos hablando estrictamente del método. No nos interesa en lo más mínimo ni la política ni la ideología marxista. Para nada. Y de hecho, eso es algo bien importante que hay que recordar. Cuando estamos hablando de historia desde la aproximación marxista, estamos hablando estrictamente no de las respuestas que en su momento dio Marx, para nada, sino de las preguntas que se hizo. Y en todo caso, estamos aplicando preguntas similares para buscar dentro de esta cuestión quizá un poco más material, más económica, pero esencialmente estamos haciendo las preguntas, no siguiendo las respuestas. Esa es la diferencia. Ay, sí, bueno, la cuestión arqueológica ya no me meto mucho porque no soy arqueólogo aún, así que, bueno, sé que desde las teorías del difusionismo en la escuela arqueológica eso está muy debatido. ¿Sabes qué, Eric? Me gustaría que quizá, no sé si puedes subir como para explicarlo un poco. Hola, Eric, ¿qué tal? Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues creo que eso se complementa bastante bien. Justamente lo que tú mencionas es justo todo el debate que sale después del difusionismo, ¿verdad? Claro, en realidad el difusionismo se lo asocia en la teoría arqueológica al histórico-culturalismo. Esa idea de que la cultura o las sociedades están conformadas por un conjunto de rasgos. En el caso del marxismo en arqueología, es muy criticado porque es muy imaginativo, en el sentido de que de los objetos, o sea, tenemos a las sociedades y de esas sociedades tenemos sus objetos materiales y de esos objetos materiales tenemos o sea, ni siquiera completos, sino fragmentos de esos hechos materiales. Los procesualistas con estos materiales son más cautelosos, presentan hipótesis, utilizan método científico, algo que se le denomina la arqueometría, para tratar de entender más o menos cómo funciona la sociedad y el proceso histórico de las sociedades del pasado que no tienen escritura. Pero el marxismo es muy imaginativo, porque aplica modelos, pero estos modelos como que no van de acuerdo a los indicadores y se exployan. Por ejemplo, que la sociedad moche era estratificada muy fuerte o que otras sociedades eran muy, por así decirlo, tribales. Es decir, ambas se podrían complementar, pero hay un debate muy fuerte todavía sobre si ceñirnos a
a un trabajo más procesual o a uno más de modelos que amplíen. Sí, pues, bueno, de hecho eso es también parte de... Bueno, en la cuestión histórica también es la razón por la que entró tan en boga la escuela de los anales, justamente contradiciendo bastante varias de las bases del materialismo histórico, debido a que muchas veces al verlo desde lo macro le quitabas agencia a lo micro. Pero claro, o sea, sí se utiliza, o sea, la metodología marxista sí se utiliza y sí es bastante útil en muchas áreas, sobre todo donde las relaciones económicas se hacen más evidentes y pueden documentarse. Más bien, el problema está en qué herramienta utilizar para el trabajo que estás haciendo. Porque lógicamente nunca vas a poder hacer un trabajo macroeconómico extensivo, por decir, sobre la sociedad incaica, donde la data que tenemos es extremadamente limitada. O, por ejemplo, sí sería bastante útil hacerlo durante la Guerra del Pacífico, donde tenemos data económica bastante rica y que en algunos casos termina siendo bastante contradictoria. Claro, es por eso que en el aspecto de o bueno, en cuestiones de arqueología, la teoría marxista es muy imaginativa, porque con pocos datos tratan de llegar a conclusiones macro, lo cual es muy, por así decirlo, difícil. Y, por ejemplo, bueno, para cuestiones ya más recientes del periodo horizonte tardío, intermedio tardío, sí tenemos la etnohistoria para profundizar cómo pudo haber sido la cuestión macro de las sociedades o las formaciones sociales de los incas o de sociedades cercanas como los chancas o los huancas. Pero también resulta muy difícil en tanto no se conoce cuáles eran o se lo conoce mediante crónicas que tienen un componente eurocéntrico o, o componentes que no van de acuerdo a la realidad de estas sociedades andinas. Es por eso que se toma también a estos periodos como un poco más, o sea, con pinzas. Si bien no se puede conocer mucho para periodos pre-incaicos, para periodos incaicos es como tratar de acomodar los modelos, pero siempre sabiendo sus límites. No sé si se me entiende. Sí, claro. De hecho, eso es más o menos el alcance que tenemos con respecto al uso de la metodología de la escuela marxista y por qué es criticada. Bueno, veo que, volviendo al comentario que me parece que hizo alguien en el chat sobre Althusser, justamente ahí va un poco el tema, y de hecho Althusser mismo planteó bastante esa limitación a la que podía llegar el modelo empírico a través del materialismo histórico. Justamente termina siendo importante por el hecho de que nos topamos con que incluso si queremos utilizar la base empírica, que lo más cercano que tenemos en la historia es el análisis de la documentación, nos topamos con que esa documentación muchas veces es extremadamente limitada, es extremadamente pequeña, no es ni lo suficientemente profunda ni lo suficientemente extensa como para realmente llegar a mucho. Entonces, de hecho, no es más, no por nada Althusser es algo así como que el nexo, el punto medio entre la escuela marxista y la escuela de los anales. De hecho, él fue uno de los maestros de Foucault, y Foucault es uno de los principales expositores de la escuela de los anales. Pero nos topamos igual con una problemática similar, que el modelo muchas veces no solamente se trata de que no se acople necesariamente a la realidad, en el sentido de que no se acople a la evidencia que podamos recabar, a la data que tengamos, sino que muchas veces es un modelo que necesita esa data en primer lugar cuando no la tenemos. Lo que sí he visto respecto a la escuela marxista es su enfoque en temáticas. Por ejemplo, las temáticas marxistas son bien restrictivas. Te dicen que la arqueología como tal estudia a la sociedad. O que bueno, desde este punto, porque yo te puedo hablar desde ese punto. No soy como tal historiador, soy estudiante de arqueología. Y ya el otro año acabo.
Pero siguiendo esta cuestión, volviendo al punto, con respecto a las temáticas, la arqueología marxista siempre se enfoca en formaciones socioculturales. Y Lumbreras era de esta corriente, la arqueología marxista, que Por hablaba de supuesto. cuestiones, que hablaba de cuestiones de formaciones socioculturales y dejaba de lado la cultura. Para Lumbreras la cultura era una categoría vacía, porque hasta ese momento todos los arqueólogos hablaban de, oye, mira, la cultura Valdivia, que la cultura tal, pero en realidad la cultura no te decía nada, solo era un conjunto de rasgos que tú podías acoplar o modificar a tu antojo. Lo que Lumbreras quería era estudiar más las formaciones socioeconómicas. Y como la temática era eso, muchas temáticas de este tema son organización socioeconómica, formación socioeconómica, sistema social, control social, complejización social. Y cuando tú tocabas otro tema dentro de esta escuela, estos arqueólogos te decían, tú no estás haciendo arqueología, porque tú no estás estudiando la sociedad. Pero la arqueología procesual tocaba temas más sistémicos y de paisaje. Podías tocar temas relacionados a la muerte, patrones de asentamiento, o sea, podías analizar lo micro, o sea, la vida cotidiana de las personas sin tener que enfocarte en cuestiones de social. Y al final creo que en cuestiones particulares, o sea, viendo ya la cuestión del Perú, la arqueología del materialismo histórico, por un lado, fracasó porque de la teoría no pasaron a la práctica. ¿A qué me refiero? Sino que siempre Lumbreras hablaba de que la sociedad que se tiene que estudiar mediante la formación socioeconómica, como arqueología como una ciencia social, pero el problema es que nunca lo llevó a la práctica en sus investigaciones ni en su difusión. Siempre tocaba temas más referidos al histórico-culturalismo del difusionismo. Y si tú ves sus Ajá. obras anteriores, como la Arqueología de la América Andina, tú te das cuenta de que Lumbreras es un difusionista con límites. O sea, agarra el modelo difusionista, pero explica que no es algo, o sea, directo, sino que simplemente tiene sus límites. Entonces, el discurso de una cuestión de estudiar formaciones sociales, con temáticas sociales, se cae o simplemente no es profundizado, no es investigado. Y es por eso que en la actualidad, dentro de esta rama de la que te estoy hablando, el procesualismo es la que tiene mayor vigencia y la que ha generado más adeptos. Mm, claro. Bueno, de hecho es un poco análogo a lo que ocurrió en la historia con... Bueno, la Escuela de los Anales sí ha tenido una difusión muy limitada, principalmente porque quedó eclipsada en sus inicios, justamente por la escuela, en primera por la escuela marxista, pero también por otras cuestiones políticas de la época. Como que la Escuela de los Anales nace en Francia en los años 20 y 30. Todo su trabajo se frena a raíz de la Segunda Guerra Mundial y no se pudo continuar hasta que la Sorbona empezó a reactivar varios de sus departamentos después de la Segunda Guerra Mundial y después de la dictadura de Gaulle. Entonces, gracias a eso se empezó a recuperar terreno, pero lentamente. Ahora, esto no descarta que sí tiene bastante utilidad el análisis desde la perspectiva marxista. Es más, de nuevo, mucho de la historia que nace a raíz de la crítica a la independencia, como por ejemplo, en realidad la base de todo este análisis crítico, toda esta escuela crítica a la independencia de Sudamérica y en particular el Perú, es Karen Spalding y Heraclio Bonilla. Independencia concebida o concedida, ese punto de origen es netamente marxista. O sea, ese análisis crítico es un análisis netamente marxista. Y de hecho, ha sido tomado claramente por la Escuela de los Anales después de eso. Y tienes, por ejemplo, historiadores claramente influenciados por la Escuela de los Anales, como por ejemplo Natalia Sobrevilla Perea o Claudia Rosas Lauro, que son totalmente adeptas de la Escuela de los Anales, pero que toman como base este planteamiento inicial, que es todo el análisis crítico hacia la independencia. Uh-huh. Sí, de la época del Art Deco. Así es.
Pero ese es el problema. Ahora, el tema pues de la capacidad de verificación que tenemos también es bastante limitado, porque la cantidad de data que podemos recabar también es muy limitada. Pero pues para eso estamos y para eso continuamos. Ahora, es interesante también este paralelo, porque veo bastante similitud entre el procesalismo y también la escuela de los anales en el interés por la práctica del individuo. Y creo que es un ejemplo que vimos el otro día cuando mencionaba que probablemente de aquí a 10.000 años, si alguien excavase el mundo y encontrase un montón de botellas de Coca-Cola en todos los continentes, pensaría que existe una cultura Coca-Cola. Una consulta, Lucas. En las corrientes historiográficas, las dos corrientes, la análisis y marxistas, se han debatido la cuestión de si existe prehistoria e historia. Sí, pero no, pero sí. Porque, a ver, en principio es complicado porque de hecho dentro de las bases medio axiomáticas que tiene la historia como disciplina siempre está el hecho de que se basa en documentación de una forma u otra. Entonces el análisis historiográfico es historiográfico por algo. Hay una grafía de la historia, hay algo escrito. Entonces muchas veces el término historia y prehistoria es también debatido porque depende mucho de la metodología que utilizas. Hoy en día, de hecho, esa es una línea que se ha cortado bastante desde ambos bandos. O sea, yo diría que eso no es realmente una cuestión de que un bando u otro hayan tomado una postura a favor o en contra del uso del término prehistoria, sino que te vas a encontrar gente en ambos bandos que tanto como lo sostiene, también lo rechaza. Por ejemplo, te vas a encontrar con mucha gente que utiliza el término prehistoria. Yo, por ejemplo, usaría esa acepción, que es que la diferencia entre historia y prehistoria es meramente el hecho de que exista algún tipo de documentación, que exista algún tipo de registro escrito. Y bueno, eso también es debatible, porque en todo caso podríamos decir que, no lo sé, el antiguo Egipto era prehistoria hasta que se descubrió la piedra Rosetta, por ejemplo, o que podríamos decir que la historia andina es prehistoria hasta que se descifren Tocapus o Quipus. Bueno, ese es un poco el tema y el por qué este estudio es algo muy, muy debatido. De hecho, ocurre también con el área de la etnohistoria, porque tienes todo un área dedicada específicamente al estudio de comunidades que no necesariamente dejaron tras de sí un legajo escrito, que es la etnohistoria. Y desde el método etnohistórico tiene ciertas herramientas, tiene ciertos mecanismos de análisis que pueden ser bastante útiles, como por ejemplo la historia oral, por ejemplo, por supuesto, el estudio antropológico, el método antropológico, pero también es algo muy debatido. Por ejemplo, dentro de la escuela de los anales, el que más ha rechazado la distinción entre historia y prehistoria es Clifford Geertz, que tiene un muy interesante estudio sobre la cultura polinesia. Es más, su principal tesis fue justamente sobre la domesticación de gallos y gallinas en la Polinesia, que es un fenómeno curioso porque cuando los europeos llegaron a la región se dieron cuenta que ya había gallinas en las islas de la Polinesia. Entonces Gibbs lo que hace es un trabajo más de historia interpretativa, por así decirlo, basándose principalmente en fuentes orales. Entonces, eso, por un lado, despertó muchísimo interés en el estudio de la historia de la Polinesia. Por el otro, muchísimo escepticismo. Porque vas a ver muchos críticos, incluso dentro de la escuela de los anales, que están cuestionándose qué tanta relación vas a encontrar entre los recuentos cotidianos de individuos del siglo XXI versus la experiencia histórica de individuos de cientos o miles de años en el pasado. Entonces es un tema que todavía es un poco caliente. En general sí se está dejando un poco de lado la idea de que se pueda hacer una distinción clara entre historia y prehistoria. Sí es algo que se está dejando un poco de lado. Pero
lo que no se ha llegado a consenso aún es el cómo aproximarnos a esa historia antigua o historia arcaica o como la queramos llamar. Porque de que existe, la pregunta es qué metodología aplicar. Y es más, de hecho, la mayor parte del debate ha ido más bien a cómo integrar la arqueología, la antropología y la historia en una sola cosa para poder estudiar estos eventos, estos personajes, estas sociedades que son ya sean alfabetas o ágrafas y que no tienen realmente un registro escrito del cual basarnos. Y ahí viene el debate de cuáles son los alcances y limitaciones de la oralidad, cuáles son los alcances y limitaciones de las expresiones culturales modernas. Pero bueno, es un tema de debate. Sobre eso, desde la perspectiva de la arqueología procesual, se ha eliminado esa distinción entre prehistoria e historia debido a que, aparte de la cuestión de Clifford, hay diversas ramas que han integrado, una cuestión de método, pero también una cuestión ontológica, de que esta distinción entre prehistoria e historia se basa más en prejuicios de que hay sociedades que no tienen historia. O que hay sociedades, y esas sociedades son estudiadas obviamente por la etnohistoria, tratando de buscar modelos que se acoplen a su desarrollo o su proceso sociocultural. Dentro de estas ramas que han surgido, surge la arqueología histórica o otras como la arqueología del conflicto. No sé si conoces, bueno, dentro de la Asociación de Recreación Histórica de Lima está Milena Vega Centeno. Milena Vega Centeno con su estudio de análisis isotópicos de un combatiente de la Guerra del Pacífico, en el cual trata de buscar su modo de vida. Uh-huh. Y por ejemplo, en España también se estudia los sitios del franquismo mediante la aplicación de la arqueología para ver o recuperar, cuestiones que se relacionan más a la memoria colectiva. O de la Guerra Civil Española, como los campos de batalla que hace el arqueólogo González Rubiá. Y en el caso concretamente del Perú, por ejemplo, se estudia un poco, o se hace una cuestión de arqueología colonial. Por ejemplo, se estudia los palenques, donde vivían los esclavos negros. No sé si se puede decir eso aquí. De ahí la cuestión de la muerte o la antropología física relacionada a las reducciones, donde vivían las poblaciones indígenas de la época de la colonia media, y también cuestiones relacionadas a la minería, por así decirlo, la minería colonial. Hay estudios en Atacama donde ven todavía las diversas enfermedades de hasta niños que trabajaban en esas condiciones. Claro. Y bueno, es una cuestión que ya no se divide, o sea, ya la arqueología solamente para los incas, o solamente para los moches, sino que avanzan y ya no solamente rebasan la cuestión colonial, sino también la cuestión republicana. Y estudian campos de batalla como en Tacna, los campos de batalla de Lima. Uh-huh. Y bueno, es una cuestión que trae un enriquecedor, por así decirlo, un punto enriquecedor